¿Dónde vamos a estar en 1 Timoteo 3? Bueno, vamos, para poder tener una dirección hacia dónde es que nos dirigimos, 2 puntos para el mapa del sermón. Esta noche tenemos 2 puntos y son sencillos. El primer punto dice: Dios se interesa más en quiénes somos que en lo que hacemos. Ahí vamos a estar la primera parte de nuestro sermón y nos vamos a dirigir hacia la segunda parte que nos lleva hacia el final, y es: todos sirven, pero todos deben de vivir con integridad. Es vital que pongamos atención en esto. Y hoy quiero que veas en tu pantalla: la iglesia se cuida cuando sus líderes viven lo que predican. La realidad es que para que haya una iglesia sana, tiene que comenzar por líderes sanos. Y para entender esto, tenemos que acercarnos a quien diseña y quien guía, que es nuestro Dios. Y quiero que hoy veamos lo que Dios tiene preparado para esta noche, y es acerca del liderazgo de la iglesia. Y es la iglesia, la estructura, la columna, la realidad de la iglesia local. Y cómo es que Dios quiere que se levanten los líderes, cómo es que Dios quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos dentro de la iglesia que Él estableció. Y la realidad es esa. Hay muchas personas aquí que vienen de distintos contextos, distintos backgrounds, de iglesias súper extremas, extremas en todos los sentidos, de iglesias muy conservadoras, distintos contextos, pues iglesias muy estructuradas, iglesias muy tradicionales. Pero Dios hoy nos va a centrar para guiarnos de acuerdo a su palabra. Cómo es que Dios en su palabra quiere dejarnos saber todo lo que tú y yo necesitamos como iglesia, más allá de lo que el hombre le pone y de lo que cualquier denominación pueda ingresarle y aderezar estas cosas. Hay un diseño para la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente. La palabra iglesia es la palabra en griego eklesia, que quiere decir asamblea o congregación. De manera que cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la comunidad. Dios quiere que la comunidad vaya en un mismo sentir y que entienda que desde el liderazgo de la iglesia tiene que haber sanidad en su dirección, porque el problema está que hoy vemos de muchos colores y sabores las iglesias y la dirección. Y Dios hoy nos va a llamar la atención en ello. Así que déjame empezar diciendo esto. Piensa conmigo. Solamente piensa en esto: si tú tuvieras, porque está en tu capacidad, eso está encargado para ti, tú vas a poner un anuncio en las plataformas, o ya no es como antes que era en el periódico, hoy lo vas a poner en las redes. Yo, como ni redes tengo, piensa en la red que hay de negocios o de empresas, o donde tú vas a mandar una información. Ahora, en estas redes, piensa que vas a poner un anuncio. Ahora, este anuncio es para contratar. Tú vas a publicar un anuncio porque vas a contratar a una persona. Ahora, en algún tipo de cosa vas a mandar una lista de características y de especificaciones que quieres que esto vean, porque hay cualidades que cuando pones el anuncio tienes que ver, a ver si tú calificas ahí, a ver si tú entras en lo que se está pidiendo. Ahora, en esto tú puedes mencionar cualquier cosa. Tú vas a poner el anuncio, tú sabes qué es lo que quieres de la persona, por lo que tú vas a saber si vas a pedir qué formación va a tener, cuántos grados ha cursado, si tiene diplomados y certificados. Tú vas a ver si no solamente es la carrera, pero también requieres maestría. Mejor sería todavía si hay ahí por ahí metido algún doctorado. Todo eso tú lo vas a poder poner, pero tú tienes que dejar ver qué tipo de persona es la que estás buscando. Tú vas a poner cuáles son los requerimientos, la formación, las habilidades. Tú vas a poner en ello si es lo necesario para que se conozca bien a la persona. Y entonces piensa esto: ¿cómo sería si Dios pusiera un anuncio? Piensa en cómo sería ese anuncio que Dios fuera a poner. ¿Qué es lo que pondría? ¿Qué es? Dios está buscando buenos siervos. ¿Qué pondría? Si Dios pone un anuncio, ¿qué debería de decir ese anuncio? Y no está en tu pantalla, pero quiero que veas conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 66.
En el libro de Isaías, en el capítulo 66, nos va a dar una idea de cómo sería un anuncio. Dios va a decir en Isaías 66, en el verso 2, ahí en su palabra, algo importante para ver. Y quiero que sepas que el capítulo 66 en el contexto está hablando del futuro glorioso del pueblo de Dios. Pero deja ver al principio que Dios dice que Él diseñó todas las cosas. La tierra es suya y todo lo que hay al estrado de sus pies. Todo es del Señor. Y Él va a poner ese anuncio. Entonces, con esta analogía, el verso 2 dice en Isaías 66, si tú estás ahí lo vas a ver conmigo, en el verso 2 dice, todo lo hizo mi mano. Y todas las cosas llegaron a ser, declara ¿quién? El Señor. Mira esto. Pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tres cosas están en lo que Dios quiere ver. Dios está poniéndolo porque Dios quiere ver al que es humilde, al que es quebrantado, pobre en espíritu. Dios quiere ver al que es contrito. Y Dios dice, y miraré al que es temeroso de mi palabra. Esto es, a quien es reverente a la palabra de Dios, a quien honra, respeta lo que está aquí. Esta no es mi opinión, mi hermano y mi hermana. Esto es la palabra de Dios, que si tú quieres escuchar a Dios, lo que tienes que hacer es dejarlo que Él hable. Cuando tú abres la Biblia y Dios habla, es Dios dándote dirección. Cuando tú ves que dice, a este miraré. Piensa conmigo. Estamos viendo en esta analogía que si Dios pusiera este anuncio, dice, a este miraré. Ahora, a este miraré, Dios está diciendo de esta persona a la que Él mirará. Y esta parte de que Él mira, quiero que sepas que cuando dice mira, Dios se refiere verdaderamente de quien Él se agrada. Cuando dice mirar, es quien Dios en verdad está viendo que tiene estas cualidades y carácter. No es que cualquiera puede hacer lo que quiera y servir como quiera y manejar su vida como quiera a ver si Dios se agrada. No. Dios dice, a la persona que yo voy a honrar, a la persona que yo voy a mirar, de la persona que yo me voy a agradar, es al que es humilde, al que es contrito de espíritu y tiene temor de la palabra. Ahora, porque tú y yo podemos servir como queramos, sí. Tú puedes servir en cualquier área del ministerio, pero la pregunta es si Dios se agrada. Porque puede ser que no estemos edificando a nadie ni estemos siendo dignos delante de Dios al momento de estar sirviendo, pero Dios dice, yo voy a mirar y estas cualidades captan mi atención. Al que es humilde, al que es contrito de espíritu, al que es temeroso de mi palabra, eso capta mi atención. Ahora, cuando tú ves a Dios ahí, entonces tú puedes decir, hey, pero espérame, ¿quién podría ser esa persona que sea humilde, contrito de espíritu y que es temeroso de la palabra para que Dios se fije en él? Yo quisiera conocer quién es este hombre, cuál clase de persona, yo quisiera saber quién es. Y la realidad es que si Dios se agrada del humilde y de este tipo de personas, es interesante. ¿Por qué? Piensa ahora en este momento. ¿Cómo es el mundo que escoge a alguien para un cargo? El mundo es completamente lo contrario. Si tú lo ves, te puede volar la cabeza, porque lo que tú estarías buscando no es nadie que tenga estas características. Tú estarías buscando al más preparado, al más capacitado, al más equipado, talentoso, maestría, doctorado, al que tiene años de experiencia, ¿sí? Pero ahora vamos a ver Dios en Primera de Timoteo, cuáles son las características, porque quizá tú cuando las veas, que eso es lo que Dios quiere de un líder de la iglesia, tú puedes decir, no, pues yo ya no estoy apto en eso, no califico, no agarré la chamba. Pero lo que yo quiero que tú y yo veamos es que Dios, algo que le interesa, no que le interese, pero algo que Dios capta su atención, porque Él dice, miraré, es al que es humilde. Y cuando tú ves, la Biblia dice que a Dios no le gusta
el orgulloso. A Dios no le gusta el orgulloso, no está en tu pantalla, pero en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6 dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. En Santiago 4, verso 8 dice: limpien sus manos, pecadores. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón, humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. Así que hay personas en el liderazgo de la iglesia que no han entendido bien esto. No sé si te ha pasado o a lo mejor nada más soy yo, pero hoy en el liderazgo de la iglesia hay gente en una posición de liderazgo que son como estrellas de rock. Hay pastores inalcanzables. Hay estrellas de rock que entran por atrás y se van con los guaruras, los bodyguards, los guardaespaldas. Hay personas que de humildad no tienen absolutamente nada y están en una posición de liderazgo de la iglesia. Y tú puedes ver, y a lo mejor yo soy el único raro, pero la realidad es que hay estrellas famosas y con nombre, y a los pastores ahora les interesa más hacer audiencias que hacer discípulos. Y Dios está llamando al que es humilde, al que es reverente, limpio de corazón, al que tiene respeto por la palabra, al que ama hacer lo que Dios ama hacer. ¿Y sabes qué? Si tú y yo estamos pensando en eso, deberíamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo y siendo cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Tú y yo deberíamos de ser un ejemplo de lo que la Biblia dice. Por ende, deberíamos vivir lo que decimos. Deberíamos de vivir lo que predicamos. La gente debería de ver a Cristo en nosotros. Y con eso, en la mesa, acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 3. Y en Primera de Timoteo quise poner esto que es esencial como base para ir arrancando en un capítulo que habla solamente de liderazgo, aunque tiene que ver con mucho en nosotros como cristianos. Pero quiero que vayas entonces a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, nosotros conocemos Timoteo, ¿quién es? En Hechos 16, Timoteo es un joven al cual Pablo conoció. Es un joven en el que Pablo ministró, invirtió, lo llevó para plantar distintas iglesias. Pablo plantó la iglesia de Éfeso, la dirigió 3 años, y Pablo va a dejar allí al joven Timoteo para que él sea el que se va a encargar. Ahora el pastor. Para ese entonces Timoteo tiene alrededor de 30 años, y tiene alrededor de 30 años. Pablo lo empodera, lo levanta, lo va a dejar allí, pero para esto, en la cultura en la que va a estar, hay gente de mucha edad y sí hay cierta timidez en Timoteo. De hecho, Pablo después lo va a animar diciéndole: oye, no, Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De temor, de cobardía. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo, a quien ha llevado por años y donde han plantado muchas iglesias, ¿cuál es el propósito de esta carta? Está en el capítulo 3 y está en el verso 14 y 15. No está, te lo voy a leer. De esto trata la carta. Y dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. 1 Timoteo 3:15 dice: pero si me tardo, te escribo para que sepas, ponle cuidado, cómo debes de conducirse cada uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este capítulo lo escribe para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Ahora, si bien es cierto, le puede dar temor a Timoteo, porque en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 le dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Que nadie tenga en poco tu juventud. Tú sé ejemplo en tu conducta, fe, amor y en tu palabra. Y entonces vamos a ver aquí cómo es que Pablo, de acuerdo al libro de Timoteo o la carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 1, no tienes que ir ahí, pero dice: él recibió como mandato de Dios esto que va a expresar. Así que es un mandato lo que va a decir. Dios me mandó a poner orden en esto y establecer la iglesia, y esta iglesia tiene que tener orden para que funcione, y el liderazgo tiene que tener un orden. Así que la semana pasada
Francisco nos guió en el capítulo 2 por lo que tenía que ver quiénes participaban de la iglesia, es decir, la iglesia como gente en su estructura. Hoy vamos a ver capítulo 3, la iglesia con sus líderes como estructura. Sigue la narrativa en la estructura, cómo debe ser ordenada la iglesia, pero antes era la gente, los que atendían. Ahora vamos a ver los líderes, quienes están a cargo de la iglesia. Y entonces, eso es lo que nos mete en el primer punto, para estar claros en lo que debe de ser como líder, qué es lo que te motiva a ser líder y cuál es el corazón. Ese es el punto número 1 y dice, Dios se interesa más en quiénes somos que en lo que hacemos. Dios se interesa más en quiénes somos que en lo que hacemos. Entonces dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 1, ¿estás ahí conmigo? Dice así la palabra de Dios, verso 1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un segundito. Pablo aquí no está diciendo que hay algo malo en aspirar o en desear. Pablo está diciendo, si alguien aspira o desea ser obispo, que tenga ese cargo, buena obra desea. Ahora, hay lo importante, porque aquí hay 3 palabras que quiero que no pierdas de hoy en adelante, y estas 3 palabras son intercambiables una con la otra. Estas 3 palabras las vas a ver en distinta manera durante las cartas de Pablo y en esencia en el libro de Hechos y también en Pedro, que es obispo, anciano y pastor. Esa palabra es como si fuese un sinónimo, pero es la misma palabra, es intercambiable. Y cuando está hablando aquí de obispo, en realidad es elder o anciano o pastor, básicamente es lo mismo. Se está refiriendo no a un anciano, en el caso del anciano, porque alguien que sea ya mayor, que sea más allá de la tercera edad. No. Cuando habla de anciano, lo que está hablando es quien es maduro en la fe y que tiene una experiencia de formación espiritual. Ese es el anciano o el elder. Así que el elder tiene la madurez y ha sido probado en su caminar, y entonces es lo que es líder de la iglesia. Quiero entonces que veamos estos 3 nombres. Si alguno desea el cargo de ser obispo, buena obra desea. Bueno, obispo, quiero que sepas, obispo define el ministerio. En 1 de Pedro, capítulo 5, dice que el obispo es un supervisor. Es alguien que mira y vigila la labor de la vida espiritual de la iglesia. La palabra en griego para obispo es episcopo. Episcopo, y enfatiza, ojo con esto, la responsabilidad espiritual. La palabra obispo, episcopo, es quien es responsable del ministerio y supervisa la vida espiritual. La palabra anciano es la palabra elder en inglés. Esta palabra anciano es la palabra en griego presbútero. Ahora, este define el carácter y la madurez de la persona. Obispo define el cargo, es supervisor. Anciano define el carácter y la madurez de la persona, y pastor define el medio por el cual se hace el ministerio. Así que un pastor alimenta, protege, guía y cuida a la oveja. Y cuando tú ves esto, entonces el pastor está llamado a alimentar la oveja, a dar pastos, a pastorear. El pastor, la palabra en griego es poimen. Entonces no hay 3 oficios distintos. En realidad en el liderazgo es un solo oficio con 3 énfasis diferentes: carácter, responsabilidad y cuidado. Así que cuando lo ves ahí, pon atención, porque lo que está diciendo es una buena obra desear esto. Pero no está diciendo si alguno desea ser obispo, esa es una buena posición. No habla de posición. Es decir, si alguno desea ser obispo, buen sueldo desea. No habla de sueldo. Y la realidad es que no se trata de sueldo ni de posición. Se trata del trabajo, de la responsabilidad, del carácter y de lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque en verdad es que hay que cuidar, de acuerdo a la escritura, cuidar y velar por la iglesia, es por el rebaño de Dios, a quien compró Jesús con su sangre. Mira lo que dice Hechos 20. En el verso
28 de Hechos 20, en el verso 17 habla del anciano. O sea, en el capítulo 20 Pablo está llamando a los ancianos de la iglesia de Éfeso porque se va a despedir, se va a ir a Mileto y ya no va a regresar. Llama a los ancianos en el verso 17 de Hechos 20, pero en Hechos 20, 28, mira tu pantalla, dice: tengan cuidado. Ya llamó a los ancianos, eso es lo que dice el verso 17. A los ancianos, ¿te acuerdas quién es el anciano? Es el líder que tiene carácter y formación espiritual, por ende es maduro. Los llama y les dice: hey, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho ¿qué? Obispos, para pastorear. El anciano, obispo, pastor. Tengan cuidado. Esta es la iglesia que vas a pastorear, es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no van a perdonar el rebaño. También entre ustedes mismos se van a levantar algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Ves lo que hace entonces el pastor? Tiene que cuidar lo que Pablo está diciendo. Hey, yo me voy a ir y ten mucho cuidado. Después de mi partida van a venir lobos feroces. Y estos lobos no van a perdonar a la iglesia. La van a dividir, la van a arruinar, la van a desviar, la van a maltratar, la van a herir. Incluso dentro de la misma iglesia va a haber gente que habla cosas perversas para arrastrar a aquellos discípulos. ¡Wow! Hay mucho trabajo. Yo me acuerdo de una señora una vez que me dijo: pastor, ¿de verdad tiene mucho trabajo? Yo pensé que usted nada más venía el sábado, hacía su enseñanza y ya se iba. Y yo le dije: wow, señorito, si usted me consigue un trabajito así, feliz. No, ese es el trabajo del pastor. El pastor líder tiene, de las 15 características que vamos a ver en Timoteo, una de ellas no tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la habilidad, y es enseñar la palabra de Dios. Lo demás, ceñito, la paso todo el tiempo, todo el día on call. El pastor tiene mucho trabajo. Y la realidad es que el pastor tiene que estar con la gente, con la oveja, pastoreando. Te voy a decir una cosa: debe de apestar a oveja. El pastor debe de oler a oveja. El pastor no es una persona que a las 9 de la mañana checa la tarjeta, a las 5 de la tarde él clock out y se va a la casa. Y cuando le llaman a deshoras, él dice: perdóname, yo ya estoy fuera de la oficina, pero es que tengo la emergencia. Si voy para allá te va a costar doble. No es ese el pastor. La realidad es que el pastor no termina su trabajo a las 5 de la tarde. El pastor no ha sido alguien que cuando sale de aquí ya no hay más llamadas, ya no hay más textos, ya no hay más mensajes, ya no hay más emergencias, ya no va a la cárcel después de las 5, ya no va al hospital después de las 5, ya no está atendiendo emergencias, ya no está atendiendo consejerías. No, eso está un malentendido. El pastor todo el tiempo, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, va a recibir llamadas de emergencia. Todo el tiempo hay situación. Lo que le cierro diciendo a la señora: mire, donde hay gente, ceñito, allá hay pecado. Y si hay pecado, tengo trabajo. La realidad es que el pastor tiene que cuidar a la oveja. Y si tú tienes un corazón de pastor, y si tú tienes un llamado a cuidar al rebaño de Dios, no puedes pensar que tú sales de aquí y se acabó tu jornada. Estás todo el tiempo esperando en verdad atender al rebaño del Señor, y no puedes decir que ahí termina. ¿Y qué es esto? Si tú tienes el corazón de pastor, es algo que no necesariamente deseas. Es un llamado. El que quiera y desee el oficio de obispo, buena obra desea, sí, pero tienes que ser llamado. Porque tienes que tener, como dice Pablo en Hechos 20, cuidado de sí mismo. Porque entonces llega un momento en el que pierden. ¿Cuántos líderes han perdido la cabeza y son de verdad estrellas de rock? Y se dedican solamente a que el spotlight sea en ellos y para la gloria de ellos, y la oveja está descuidada y lastimada y no hay quien la atienda. Y tiene uno que proteger a la oveja. La responsabilidad
la madurez y el cuidado es de lo que trata Timoteo 3. Entonces, el pastor tiene que estar ahí. No puede promocionarse al mismo. Alguien que desea servir al Señor en la capacidad de liderazgo como anciano no puede empujar para que él sea llamado, no puede tratar de ponerse como un perrito en una vitrina en el pet shop a ver si se lo llevan. No puede, tiene que ser un llamado, porque el llamado es fuerte en el pastorado. Y la realidad es que no puedes convencer a nadie. No puedes, déjame enseñarte entonces lo importante, por qué tenemos que tener cuidado con estas calificaciones que dice. Porque si tú abres esto y dices, híjole, pues entonces no, y ya voy a cerrar mi Biblia y ya me voy, pastor. No, espérate. No solo estas características son para el obispo, pastor o el anciano. Estas características son para el cristiano también. Así es que aquí es donde vamos a ver las características que son para ti también, como lo son para mí, y debemos de cuidar esto, que no solamente es para el diácono, la diaconesa o el anciano obispo pastor, también es para el hombre, para la mujer, para el joven, para el teenager, todo esto a quien Dios ha en verdad llamado. Todas estas características tienen que tener una conformación en tu corazón si es que tú eres cristiano. Y entonces dice así, porque son ingredientes. Para nosotros los cristianos también van a ser ingredientes. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, si vamos a ver 14 características que tienen que ver con el corazón del líder de la iglesia. Y dice el verso 2. ¿Estás ahí en tu Biblia? Dice el verso. ¿Por qué con el corazón? Porque eso es importante. Bienaventurados los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Dice el verso 2. Un obispo debe de ser, pues, ¿qué cosa? Irreprochable. Otras versiones dice irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar bien su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mira tu pantalla. La lista no empieza con dones espirituales, empieza con el carácter del Hijo de Dios. Así es que no se trata esta lista de dones, se trata de tu madurez espiritual. Y dice lo primero, y esta primera engrapa todas las demás. Si no estoy cuidando la primera, las demás son muy sencillas de que me descalifique, porque sería altamente reprochable. Pero empieza justo con esta: irreprensible o irreprochable. Ahora, está diciendo irreprensible, y esto quiere decir que no tengas nada de que te acusen. Tienes que ser un libro abierto para que no haya nada de lo que reprochen. Ponle cuidado a esto, por favor. Irreprensible o irreprochable no quiere decir que no tienes pecado o que no falles. La realidad es esta: lo que está diciendo no es que seas perfecto, eso no significa irreprochable. Lo que está diciendo es no tengas una doble vida. Ten mucho cuidado con la vida que tú llevas, porque tú, como líder de la iglesia, es meterte a un fishbowl y es que todo mundo te mire. Estás tan expuesto que todo mundo está de todos los ángulos mirando cómo reaccionas en situaciones de tu vida, en lo que haces, en lo que no haces. Y ahí es donde entra esta acotación. Tienes que tener cuidado de no ser rebelde al Señor, porque del verso 2 al 7 hay 4 aspectos que quiero que veamos, y eso es para evaluarnos a nosotros mismos, no solo como liderazgos o como líderes, sino como cristianos. ¿Qué dice? Bueno, del verso 2 al 7, estos 4 aspectos para evaluar al que aspira a ser líder, y también de alguna manera yo lo creo así, es para nosotros. ¿Por qué? Porque 4 aspectos que vamos a ver tienen que ver con carácter moral, con la vida hogareña,
con la madurez espiritual y ponle cuidado, y con el testimonio público. Por eso le puse al sermón hoy, vives lo que dices. Tengo que tener mucho cuidado en estos 4 puntos. Mi vida espiritual es mi carácter moral, la vida que llevo en mi casa, la manera en la que cuido mi hogar, la manera en la que maduro espiritualmente y me desarrollo de acuerdo al testimonio. Porque debo de tener cuidado en que no se trata de hacer cosas para Dios, sino en ser un hombre de Dios. Todo comienza con ser seguidor de Jesucristo antes que hacer cosas para Cristo. Y debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces te puedes llegar a pensar, pero pastor, yo no bebo, yo no fumo ninguna cosa rara, no me drogo, yo no me meto nada. Ay, le puse el filtro, gracias a Dios. La realidad es que pon tú que no haces esas cosas. La pregunta en realidad sería, ¿pero qué hay de la ira que tienes en tu corazón? ¿Qué hay de la amargura que ocupa tu alma? ¿Qué hay de la falta de perdón que no te deja vivir en paz? Porque sí habrá cosas que quizá no se vean, ¿no? Como evidente podemos ver aquí, esto que estoy hablando, para lo cual podría ser reprochable, porque entonces sí tengo esta situación de bebida y tengo esta situación, no, pero cuando veo mi corazón que no he podido perdonar y que estoy amargado, no es algo que se vea, es algo que sale de mi boca cuando estoy con alguien, o que tengo un corazón que busca venganza. Entonces ten cuidado, porque irreprochable o irreprensible no quiere decir que no peco. Tengo que tener cuidado de buscar una vida en santidad para que esté cerca de Jesús y cada día ser más como Jesús. Mira tu pantalla. El liderazgo cristiano es primero testimonio, después función. Primero tienes que dar testimonio. Primero tienes que ser probado. Primero tienes que caminar y mostrar que verdaderamente tu corazón le pertenece a Cristo Jesús y que no solo soy de Él, sino que muero, vivo y existo por Él. Irreprensible. La segunda de las cualidades y características dice, marido de una sola mujer. Un hombre que está dedicado completamente a su mujer y que su corazón le pertenece a ella, su mente le pertenece a ella y su vida le pertenece a ella. No habla necesariamente que sea marido, es una mujer que solamente fue la única en toda su existencia de vida. No. Está hablando no tengas dos, la poligamia no es correcta. No tengas dos mujeres. Sobrio. Más sencillo de entender sobrio, ¿qué es lo contrario a sobrio? Fuera de control, intoxicado, incapaz de hacer algo, no tener capacidad de pensar, de reaccionar, sino en la carne, no tener dominio propio. Porque ser sobrio y tener control y dominio propio nos lleva a tener un fruto del Espíritu, el control. Y eso solamente se adquiere cuando permaneces en Jesús. Y permanecer en Jesús, en la vid, me hace que yo simplemente por permanecer entonces dé fruto. Y uno de los frutos pues es ese, es el dominio propio. Yo debo de pensar correctamente para actuar correctamente. Si no piensas correctamente, nunca vas a poder actuar correctamente. Prudente. Esta característica de prudente me parece a mí como moderado, es decir, como tener orden y prioridades en el lugar correcto. ¿Qué es lo contrario a orden? Caos o desorden. Aquí está hablando, sé alguien que sea ordenado y prudente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podrías tú ver a un líder que está tratando de ayudarte a cómo ministrar su casa y su casa es un desastre? Alguien que tiene una drama en su vida, pero quiere tratar de ayudarte, imposible. O sea, lo que en realidad dice, yo no puedo permitir que mi vida sea un caos, que no está bien, que no tengo estructura, que no tengo orden en mi vida, y entonces quiero guiar a alguien a un lugar donde yo nunca he estado. De conducta decorosa. Un hombre prudente, un hombre
ordenado, que tiene una conducta disciplinada, una mente controlada, y el otro es hospitalario. Si tú deseas ser un líder, también como cristiano es importante ser hospitalario, pero un líder tiene que ser hospitalario. Tú no puedes ser un líder y a las 8 de la noche, ¿quién demonios toca? Abre, sí, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Ay, pastor, no, es que tengo este problema. ¿Ya vio? ¿Qué le puedo servir? No. Alguien hospitalario tiene que verdaderamente hacer lo que sabe. Te voy a decir lo que hospitalario en el original es. Es una palabra en griego que es filoxeno. Filo, de donde viene la palabra fileo, que es amor, y el xeno, que es literalmente como forastero o extranjero. Ser hospitalario es ser amoroso con el que no conoces. Esto es interesante, porque el amor mismo eso es lo que es. Dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Mi hermano, a la hora que toquen, tú tienes que dejar pasar. De hecho, el libro de Hebreos dice, be careful, aguas, porque puede ser que estés hospedando ángeles. Pero tengo que tener mucho cuidado porque es abrir la puerta de tu casa. Es, si te gusta la gente, estás hecho. Es como bien contradictorio que quieras ser hospitalario y detestas la gente. A mi esposa le encanta la hospitalidad. Ella puede tener gente en la casa y cenan y todo. Yo me duermo. Pero mi esposa le gusta a la gente, le gusta hacer de comer, le gusta a la gente en la casa y compartir, y mis hijos y visitas y todo. Pero la realidad, digo, a mí también, yo ya me acostumbré. Pero ya hay que aprender a ser hospitalario, hay que aprender en verdad a mostrar el amor. Estas son las cosas que tienen que ver con el corazón. Apto para enseñar es una habilidad, no es para todos. Incluso el diácono no está llamado a que tenga esta aptitud. Pero apto para enseñar está hablando de un don, de cómo interpretar la escritura, de cómo poder investigar, de cómo sentarte por horas para entrar en profundidad en lo que quieres exponer, en poder estudiar. Y esto es un requisito sí para el anciano, pastor o el obispo. La tarea del obispo, del anciano y del pastor es mantenerse en la oración y predicar y exponer la palabra de Dios. No dado a la bebida, me lo voy a saltar. No es cierto. No dado a la bebida, ojo, no dado a la bebida no está diciendo otra cosa tan clara como no seas borracho, no seas adicto a la bebida. La realidad es esta, no dice no bebas. Lo que quiero que entiendas es que tampoco te estoy pidiendo ni dando una licencia para que bebas. Pero cuando dice no dado a la bebida, es esto. Es el ejemplo claro que yo puedo dar. Imagínate esto, que viene alguien a mi casa y lo recibo y entonces vamos a hablar de un problema que tiene y entonces yo saco una botella de tequila y le digo, ¿cómo no, hermanito? Cuéntame un poquito cómo va la situación con la familia, hijo. No me diga, pastor, mire, salud, brother. Ahora sí. Y espérate, porque tiene limón y sal. Y entonces chupas la sal. Dígame su problema. ¿Le impresionó, pastor? No, el limón, hijo. Eso es lo que no dice. Cuéntame qué es lo que me querías decir. No, es que estoy padeciendo de alcoholismo, pastor. Muchacho, la Biblia dice que tengamos cuidado. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Tengo que tener cuidado y hacer sacrificios y cosas donde yo no sea una piedra de tropiezo, pero estamos hablando de posición de liderazgo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros.
Nuestra vida está para amar. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Eres un libro abierto, mi hermano. Si tú eres cristiano o eres cristiana, no necesitas estar en una posición de liderazgo para ver que la gente va a ver cómo tú resuelves tus conflictos, cómo tú resuelves las cosas en casa, cómo tú resuelves cuando te dice el jefe del trabajo estás despedido, cómo tú resuelves cuando el doctor te dijo este diagnóstico está terrible. Somos un libro abierto y tenemos que ser capaces de en verdad entender, no porque me pasan estas cosas, sino para qué. No dado a la bebida, me tengo que realmente hacer a la idea de que cuando yo vengo a una posición de liderazgo o soy cristiano, todo el mundo verá cómo yo opero. No seamos piedra de tropiezo en ningún lugar, en ningún momento. Y el que sigue es no pendenciero, sino amable. Me encanta, te lo quiero resumir así porque podemos hablar de consideración y cordialidad y amabilidad, mansedumbre y tal. Solo quiero que entiendas es esto, más fácil. Debemos de entender que debemos de perdonar todas las fallas humanas. No somos perfectos. Dios nos perdonó, debo de tener la capacidad de no recordar todo lo malo para echarlo en cara, sino perdonar. No hacer una lista y guardarla y entonces en 2 años volver y ahí ser pendenciero y traer y pelear. No contencioso es la otra, es literalmente no estar dispuesto a pelear. No avaricioso, no tengo que decírtelo, pero es no amar al dinero. La Biblia, incluso Timoteo capítulo 6, no está hablando que el dinero sea malo, está hablando que el amor que le tenemos al dinero sí es malo. El dinero puede ser muy buen siervo, pero es muy mal máster. Y que gobierne bien su casa. ¿Cómo puedes gobernar y liderar en la casa de Dios si en tu casa no están bien las cosas? Si tu casa se está cayendo a pedazos, si trato de liderar en la iglesia pero las cosas en mi casa no van bien, ¿cómo rayos yo le voy a hablar a alguien sobre la palabra de Dios que yo no cumplo? Sobre el matrimonio que yo no cumplo, sobre responsabilidades y generosidad que yo no cumplo. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Nosotros debemos de ser el ejemplo y debemos de tener ultra cuidado de poder gobernar bien nuestra casa para servir bien en la casa de Dios. ¿Qué se supone y cómo es que empieza? Debo de tener credibilidad, confianza, consistencia, comunicación, respeto, amor en mi casa antes de querer hacer cualquier cosa en la casa de Dios. ¿No has oído ese dicho? En la casa del herrero, asadón de palo. Entonces eres plomero. No, unos baños divinos haces y el tuyo está que se le sale el agua por todos lados. Y te dice tu esposa, ¿y qué pasó con el water? Mira la taza como, estoy cansado. Eso mismo en lo espiritual debemos de tener mucho cuidado, de gobernar bien mi casa y de que mis hijos estén bien cuidados. Mira tu pantalla. El hogar es el primer campo de prueba de liderazgo espiritual. Así que no es suficiente con que el obispo tenga una buena vida pública, una vida ejemplar pública, tiene que tener una vida ejemplar privada. Y tu esposa y tus hijos deben hablar primero que nadie bien de ti. Así que esto nos mete en el segundo punto. Ahí sí voy a correr un poquito por una cuestión del tiempo. El segundo punto dice, todos sirven, pero todos deben vivir con integridad. Capítulo 3, verso 8. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de fe con limpia conciencia, que también sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Diáconos, la palabra diaconeo es literalmente esta palabra para diácono o diaconesa, pero la palabra es diaconeo, es la palabra de servir. Como en el Antiguo Testamento podrían los levitas servir al templo, en este caso al tabernáculo y demás. Pero
En Hechos 6, luego lo vas a poder leer en casa, pero en Hechos 6 hay unas judías griegas que no han sido servidas porque son viudas y nadie las ha atendido, y viene este reclamo y los apóstoles dicen: yo creo, nosotros no tenemos tiempo, 6:4 de Hechos, porque estamos nosotros dedicados a la enseñanza, a la oración, al estudio de la palabra, pero ustedes vamos a hacer esto, levanten a estos hombres y van a levantar a estos diáconos, y les dice que sean fuertes en su caminar, en su fe, y que sean llenos del Espíritu Santo. No es cualquiera que venga y sirva una mesa, eso lo hace cualquiera. Ahora, ser fuerte en la fe y lleno del Espíritu Santo tiene que ser probado antes de servir como diácono. Y es interesante, el trabajo del diácono es organizar toda la logística y toda la ayuda y todas las, sí, digamos, las mesas. Lo que está haciendo es este trabajo, es en el sentido de lo físico, lo que al elder en el sentido de lo espiritual. El diácono va a ayudar al anciano a que la iglesia corra, y el anciano va a sostener lo que necesite el pastor para que la iglesia fluya y el pastor haga lo que tiene que hacer. Así que es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Verso 11. De igual manera, las mujeres, están hablando de diaconisas, deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira la pantalla. En la iglesia no hay servicio pequeño cuando el corazón es correcto. No importa si es limpiar el baño, si es barrer, no hay mejor cosa que hacerlo es para el Señor. Si la motivación y el corazón es correcto, lo que tú hagas no importa. Quien tú eres es lo que importa. Verso 14 es la esencia del capítulo 3 con el 15. Te escribo, dice Pablo a Timoteo, esperando ir a verte pronto. Ahora, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte, o cómo conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y así cierra Pablo. Pero Pablo cierra anclando todo lo práctico en esta verdad teológica bien profunda. Y lo que está diciendo en realidad es que no quiere Pablo que Timoteo piense que se trata solamente de estructura, de orden, liderazgo y nada más. No, lo que está diciendo es la vida piadosa comienza con Cristo. Lo que dice en verdad es la esencia de la iglesia no es el centro. Los líderes no son el centro, Cristo es el centro. Y cuando dice esto, lo escribe diciendo: Pablo, Cristo es mi centro. Bástate mi gracia, dice Dios a Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo sabe y reconoce este misterio de la gracia de Jesucristo y reconoce quién es. Y Pablo, que en Hechos 9 tiene este encuentro con Jesús resucitado, a quien Jesús transformó, y reconoce que ha visto la gracia de Dios en su vida y ha visto esta revelación en su vida. Y Pablo dice: yo era un perseguidor de la iglesia, de los pecadores era el peor. Yo iba y traía a la gente para meterla en la cárcel, y en el camino a Damasco la gracia de Dios le transformó. De hecho, en el capítulo 1 aquí en Timoteo, en el verso 13 y 14 y 15 dice: yo era blasfemo, agresor, yo era violento, yo era el peor pecador, perseguía a los cristianos, pero Dios en su misericordia, con su gracia me alcanzó y me cambió la vida. Y ahora yo he sido un ejemplo, un heraldo de aquellos que han que creer. Él era, Pablo, ya no Saulo, pero Pablo, un ejemplo, un libro abierto, alguien que se dejaba ver cómo es que las heridas y el sufrimiento no quería que nadie se lo quitara, porque él manifestaba la gloria de Jesús en lo que estaba viviendo. Y dice Pablo: yo esto era lo que era, pero Jesús me cambió. Yo esto es lo que hacía, pero Jesús. Yo quería hacer estas cosas, pero Jesús me transformó. Yo estaba actuando de esta manera, pero Jesús me cambió. Estas eran mis prioridades, pero ahora Jesús.
Jesús me transformó. Y te acordarás, este mismo Pablo que escribe en la carta de Corintios, y esto me va a llevar hacia el final, diciendo, no hubo muchos que tuvieran estas credenciales de las que hablamos al principio. No tenías que tener muchas credenciales. Dios, en realidad, no estaba esperando que tú creyeras todo, supieras todo, estuvieras cambiado completo. No, dice Primera de Corintios, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió, fue Dios que escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Así es que no importa cuántas credenciales tú y yo tengamos hoy, a este miraré, dice Dios, al humilde y al contrito de corazón. El principio es que Dios puede escoger a quien Dios quiera. Dios va a escoger a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios hace lo que quiere, pero no quiere dejarte donde estás. Dios quiere transformarte en quien Él quiere que tú seas. No estamos excluidos de lo que Dios quiere. La pregunta es si tú quieres. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 4, Pedro y Juan iban caminando con Jesús en todo su ministerio, y en Hechos 4 los agarran para meterlos a la cárcel, y los líderes se asombran de Pedro y de Juan, se asombran porque sabían que eran ignorantes, que no eran letrados, que eran del vulgo, de donde viene la palabra vulgar, eran corrientes, común y corrientes, pero había algo que los asombraba a los líderes, y es que habían estado con Jesús, habían pasado tiempo con Jesús. Tú y yo tenemos que tener claro y pasar tiempo con Jesús, y que sepamos que Dios está más interesado en quien tú eres, no en lo que tú haces. Dios está interesado en lo que Él puede hacer contigo. Y no importa cuáles sean las características de pronto de tu vida hoy. Estas que acabamos de ver son las del cristiano, pero Dios dice, a este miraré. Al humilde, al pobre en espíritu, al que está en bancarrota espiritual, y al que tiene reverencia y temor por su palabra. Que nada nos frene de hacer lo que Dios nos dice, que nada nos frene de poder en verdad reflejarle, que nada nos frene de predicar en verdad con el ejemplo, con la conducta, con la palabra, con la fe y con el amor. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque este capítulo nos define. No en donde nuestra identidad está por las cosas que hacemos, sino a quién pertenecemos, por lo que ya tú has hecho. Así que Dios eterno, yo te pido por cada uno de los que están aquí, por cada persona que está aquí, Señor, y si hay alguien que haya sido confrontado con tu palabra, porque quizá está viviendo de una manera que no es la que te agrada, por lo cual no lo mirarás. Yo no soy quien para decirlo, Señor, pero tú has dicho a quién tú mirarás. Señor, yo te pido que cualquier atisbo, espina, situación de orgullo en corazón, Señor, de soberbia, de altivez, sea derramada hoy aquí. Que haya arrepentimiento y perdón por la gloria de la cruz, que tú te entregaste por todos aquellos que estábamos en necesidad, para que si creyendo en ti, en que tú fuiste a la cruz por nosotros, no estemos más perdidos, sino que tengamos vida eterna. Señor, gracias esta noche por hablarnos y por entender que debemos de ser irreprensibles y tener mucho cuidado de que nadie sea capaz de apuntar en algo que no estamos haciendo bien, producto de nuestra arrogancia, sino que la humildad y el amor que nos compone te refleje a ti y los demás se acerquen y sientan tu presencia. Gracias, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y te pedimos, Señor, que nos bendigas el resto del fin de semana. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Buenas noches, Dios les bendiga, nos vemos el otro sábado.
decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, Atrás no vuelvo. no vuelvo. Atrás no vuelvo. Ya atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz, Atrás no vuelvo. 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 Mis ojos puestos en la cruz. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste a la muerte y no tiene poder. Y ahora sobre esta tumba yo danzaré. Y otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste a la muerte y no tiene poder. Y ahora sobre esta tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Yo danzaré, danzaré. Sobre esta tumba yo 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 danzaré. Sobre esta tumba. Y ahora sobre esta tumba yo danzaré. Sobre esta tumba yo danzaré. Sobre esta tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Amada iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Que vaya con bien y si necesitas oración puedes pasar al frente. Queremos orar por ti.